barrio su papá era tan tremendo que cuando la gente venía y decía, che, vos sos hijo de fulano de tal, él como que le causaba un poco de escalofrío porque la gente no lo veía muy bien a su papá por algunas cuestiones. Y esta responsabilidad tal vez de cambiarse de identidad, muchas personas quieren cambiar su apellido, su nombre, o que lo identifiquen con alguien. Pero uno de los factores importantes en esta influencia son nuestros antepasados. Tenemos características mezcladas, ya sean buenas o sean malas. Tenemos también una imagen propia, que es el resultado de nuestras creencias. ¿Quiénes creemos que somos? Muchas personas buscan o tienen una ansiedad tal vez tremenda de buscar, de conseguir logros, metas que les puedan dar una cierta identidad, una identidad que sea valedera a su entender. Tal vez muchos persigan un título, que no está mal tener los títulos, está buenísimo, pero a veces nuestra identidad está ligada a esto. Yo me voy a esforzar por estudiar, por ser el mejor en mi clase, por ser un profesional y ser un mejor profesional. Ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Que a veces cuando le preguntan a una persona, yo por ahí le pregunto, ¿cómo se llama usted? Dice, yo soy el doctor Juan Pérez, pero en el documento no dice doctor Juan Pérez, ¿verdad? Dice solamente Juan Pérez, pero su identidad, él se siente identificado con que es un doctor, ya sea un abogado o un médico o lo que fuera. Pareciera ser que nuestra identidad es el título que tenemos colgado en nuestra pared, pero esa es una de las influencias. También el ambiente, la influencia en nuestra personalidad de lo que nos rodea. Depende de dónde nos criamos. A veces dicen, ¿qué barrio sos vos? De tal barrio. Entonces debe ser tremendo. O sea que nos dan una identidad por el hecho de pertenecer a un lugar donde tal vez ha sido tremendo. Yo pertenecía ahí, el lugar donde yo vivía, me crié, se llama Villalén y tenía una mala fama. Entonces cuando iba a algún lado, ¿de dónde sos? De Villalén. Se empezaron a cuidar todo porque tenía una mala fama y mi identidad era esa. Aunque yo era un muchacho tranquilo, no me metía con nadie, pero creían de que mi identidad estaba ligada al lugar donde había crecido. Y están las experiencias que tuvimos. Y esto seguramente es algo muy importante, porque muchos de nosotros hemos sido marcados en esta área. La experiencia que tuvimos en la niñez, tal vez hubo algo que nos pasó cuando niño, ya sean cosas buenas o cosas malas, y sobre todo las cosas malas son las que más se marcan. Las cosas que nos pasaron en la niñez tal vez fue creando una identidad en nosotros. Probablemente, como habíamos escuchado, tal vez nuestros papás nos dijeron, sos un inútil, no podés hacerlo, no sos como yo, y hemos crecido pensando que nuestra identidad era de inútiles, o de que nunca íbamos a poder terminar nada. O en nuestra juventud tal vez pasó algo, o en nuestra adultez, ¿por qué no?, que contribuyen al carácter de cada persona. Entonces nos vamos formando de distintas áreas, vamos tomando cosas que van formando nuestra identidad. Esto es lo que somos. Yo soy así porque me pasaron cosas, porque heredé cosas, porque mi mente me dice que soy esto. Y saben que el orgullo muchas veces nos da un falso documento. El orgullo muchas veces en este ánimo de querer ser mejores que otros nos otorga un documento donde nos dice que somos más de lo que realmente somos. Entonces vemos cómo estas influencias van formando nuestro carácter, nuestra personalidad, y podemos ver qué es lo que dice en la mentira, que es muy importante esto también, la mentira del enemigo y de las personas. Y nosotros podemos decirlo, por lo menos yo pensaba esto, que cuando me convertí al cristianismo, por decirlo así, cuando recibí al Señor Jesús, todo iba a ser color de rosa, y de verdad que no es así, ¿verdad? No es color de rosa, esto no es pare de sufrir ni nada por el estilo. O sea, tenemos consecuencias en nuestras vidas y pasamos por situaciones difíciles, pero me llamaba la atención porque aún siendo creyente y conociendo la Biblia y todo lo que dice la palabra y todos los mensajes que nos hablaban de que éramos hijos de Dios,
teníamos una cierta tendencia a escuchar las palabras del enemigo cuando te dice, vos no servís, sos una basura, y mucho más cuando estamos metidos en pecados y viene esa voz acusadora y nos dice, vos no vas a salir nunca de esta y vas a seguir siendo lo mismo. Entonces, estos factores de influencia van formando la identidad de nuestras vidas. Pero ¿qué dice Dios que es lo más importante? En Génesis dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Partiendo desde esta base de lo que Dios dice quiénes somos, y no somos cualquier cosa, hermanos, excepto que ustedes crean en la reencarnación tal vez y que vamos a ser un perro, un gato o un colibrí, nosotros entendemos que como seres humanos hemos sido creados por Dios. Y como si esto fuera poco, hemos sido creados la imagen y semejanza de Dios. Qué alto honor que tenemos las personas que respiramos en este mundo, de poder entender que Dios pensó en su corazón hacernos semejante a Él. Podríamos haber sido un perro, ¿verdad? O un gato mejorado, tal vez. Mi esposa dice que yo tal vez podría ser un gran danés, me gustaría ser un gran danés. Pero podría haber sido un chihuahua también, y qué pobre perro que sería pensando que soy un simple chihuahua. Pero el Señor dijo, no, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Partiendo desde ahí somos muy privilegiados de parecernos a Dios. Entonces, vamos a ver qué es lo que sigue diciendo. ¿Qué sería entonces esta imagen? Una imagen es una imitación o una representación de una persona. La imagen es una imitación o representación de una persona. ¿Quiere decir que nos parecemos a Dios? ¿Sí? Quiere decir que Dios puso en nosotros características del mismo Dios. Una impresión visual de algo producido por el reflejo de un espejo. Cuando nos vemos al espejo, nos refleja lo que somos, salvo que el espejo esté empañado, como cuando nos bañamos y queremos ir a peinarnos. Yo no me peino mucho, me faltan los pelos, pero cuando quiero ir a peinarme ya me peino así qué sé yo, de memoria, porque no me veo en el espejo, está empañado, ¿verdad? Entonces uno tiene que sacarle ese empañamiento para poder verse. Pero acá la palabra nos dice que somos imagen de Dios. Deberíamos ser esta representación de Dios en la tierra, como si fuéramos un espejo. Una persona muy semejante a otra es una copia, una contraparte, una semejanza. Dios nos está diciendo que nos hizo a su imagen. Es una representación vívida. Este fue el diseño que Dios, en su infinita sabiduría, creó para el hombre. Nosotros debemos ser la imagen de Dios, porque para esto hemos sido constituidos. Pero ¿qué pasó? Ustedes recuerdan la historia, en aquel huerto, por elegir el árbol del conocimiento y del mal, el pecado entra al hombre y el hombre elige su propio conocimiento, una independencia total de Dios. Y la naturaleza corrompida, el bien y el mal se mezclan y la identidad primaria se corrompe. ¿Qué pasó? Se me empañó el espejo. ¿Qué pasó? Alguien le pegó una pedrada al espejo y se rompió. Se partió en 1000 pedazos, y verse en un espejo 1000 pedazos hecho añicos no nos va a dar una imagen real. Pero lamentablemente, esa vez que sucedió eso en el Edén, la imagen de Dios en nosotros fue quebrantada, fue rota. Y es entonces donde a través del pecado, el pecado quebranta esa imagen celestial y el hombre comienza a manifestar una imagen natural dictada por el alma. ¿Qué nos dice nuestra alma que somos? ¿Qué nos dice? Entonces, vamos a ver, hoy hablábamos en el grupo pequeño del hombre viejo, y la Biblia dice que este hombre viejo, que es una herencia de Adán, el primer hombre que vino a la tierra, fue este diseño que Dios hizo, pero como entró el pecado, este hombre viejo, quebrantó este pecado que cometieron en el huerto, quebrantó la imagen de Dios. El pecado manifestado en la independencia y la autoconfianza. Nosotros muchas veces creemos que somos suficientes. Decimos, o por lo menos yo decía esto cuando era muy joven,
yo soy joven, soy fuerte, soy esto y aquello, y me llevo la vida por delante y puedo hacer lo que quiera. Cuando en realidad somos tan vulnerables, y eso se ha notado en el año 2020. No somos tan superhombres o supermujeres como pensamos, sino que somos personas vulnerables, pero esto se manifestó a través del pecado, esta independencia, autoconfianza, una rebelión, una búsqueda de la sabiduría. Actualmente el hombre piensa que lo sabe todo. Ustedes ven la carrera que hay de la inteligencia humana que se ha convertido en una inteligencia artificial creada por el hombre, y en esta búsqueda insaciable de parecerse a Dios en todo el tema del conocimiento, la sabiduría, y piensa que lo sabe todo a través de los sentidos de sus propios razonamientos. ¿Y saben lo que es? ¿Saben lo que es bueno y malo sin el consejo de Dios? El hombre, a través de esta búsqueda, de esta identidad de saberlo todo, ha descartado a Dios de su vida. En esta búsqueda de querer tener la solución a todos los problemas del mundo, ha quitado a Dios de su vida. Y hoy podemos verlo palpablemente, hermanos. Hay hombres que se han levantado a nivel mundial, hay una agenda mundial donde las personas, estos líderes mundiales, sacaron a Dios y no quieren que Dios esté gobernando el mundo, sino que ellos quieren gobernar la tierra. Pero esto es a través de Satanás, es algo que está escrito, está en la Biblia. El Apocalipsis nos habla de estos tiempos, hermanos. Por eso es importante que en este tiempo podamos entender la necesidad de correr a Dios y buscar nuestra propia identidad como hijos y no dejarnos llevar y avasallar por este conocimiento humano, que detrás de esto trae el orgullo. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, verdad? Somos autosuficientes, podemos hacerlo. Hoy hablábamos de que nosotros intentamos abrir caminos y que nos parece que estos caminos son mejores que otros, pero el Señor dice, mis caminos no son tus caminos. Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Él tiene una definición de quiénes somos. No podemos caer en este engaño de pensar que somos otra cosa que Dios nos dice que somos. Y acá vemos en la identidad, la posición. ¿Qué es lo que Dios dice que somos? Lo que Dios dice que somos, eso somos. Por mucho que nos pese o por mucho que nos cueste entender, lo que Dios dice que somos, sus hijos creados a su imagen y semejanza, es un hecho inamovible. Surge de la unión con el Señor resucitado. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros le pedimos a una persona común y corriente que no ha recibido a Cristo, que no tiene esta luz en su corazón, en su mente, esta transformación a través de Cristo, le va a resultar difícil entender esto, le va a resultar difícil conectarse con el Señor. Por eso es importante que en esta unión con el Señor resucitado nos lleve a la posición en que somos. Es la posición que ya tenemos por ser la imagen de Dios. Pero ahora, ¿qué pasa con la condición? ¿Qué condición nos encontramos? La condición es la imagen de uno mismo. ¿Cómo nos vemos? Si yo le preguntara, por ahí muchos van a decir, no, yo soy humilde, soy sencillo, soy como un corderito, porque el Señor me dijo, imitadores de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y está bueno, así deberíamos ser. Pero a veces, si somos sinceros y hablamos con nosotros mismos, decimos, no, yo soy un orgulloso. A mí me cuesta mucho ser humilde, y estoy hablando de mí en forma personal, y cuando me encuentro haciendo algunas cosas, tomando decisiones por mi propia cuenta, sin consultarle a Dios, me doy cuenta que el orgullo está dominando mi corazón y que yo puedo tener una imagen superior de lo que realmente soy. El falso yo, separado de su creador, unido al pecado, se esfuerza por encontrar un núcleo, una realidad central desde la cual vivir, buscar, encontrar un núcleo, una realidad central desde la cual vivir. ¿Se dieron cuenta que muchos de nuestros actos están vinculados a algo que hemos buscado en nuestras vidas y que hemos tomado para nutrirnos de eso, de alimentarnos de eso? Tal vez la falta de
como veíamos, falta del papá, de la mamá, esta inseguridad, nos hizo buscar este anhelo de agarrarnos de algo para sentirnos útiles, para sentirnos importantes, para sentirnos valorados. Se cuenta mucho de aquellos que, y esto no es una crítica, ¿no? Porque siempre en el ámbito general dicen, mirá, dice, seguro que ese que va en la camioneta esa que tiene así 2 metros, 3 metros de alto, la rueda patona, seguro que se va a bajar un muchacho, un hombre petizo y musculoso, por ejemplo. Y muchos traducen esto como que ellos buscan la seguridad en este vehículo. Por darle un ejemplo tonto. No quiere decir que tener un auto grande ni tener músculo y ser petizo está mal, para nada. Pero seamos sinceros, podemos ser altos y sin embargo tener algún núcleo, algo para tomarlo, para que yo diga, hey, yo soy importante, mira, tengo esto, o mis títulos, o tengo una destreza en estas cuestiones, y por lo tanto soy un ser especial. Pero esto no me hace especial. Lo que me hace especial es lo que Dios dice. Acá hablamos de idolatría, de quebranto, de pecado, todo esto que estamos viendo en este tiempo. Ahora, ¿cuál es mi condición? Muchas veces tampoco es vernos que somos los más pobrecitos. Somos los desamparados, los que estamos tirados en la calle. Pobrecito de mí, todo me pasa a mí, todo es contra mí. No voy a poder lograrlo porque soy un simple pobrecito que no puedo hacer nada y necesito que alguien me levante como una carretilla y me lleve de aquí para allá, porque no tengo una identidad que me ayuda a tomar decisiones. A veces nos vemos de esta manera, pero la Biblia, ¿qué dice que somos? Reyes y sacerdotes. ¡Wow! Yo no me imagino que Dios me diga, vos vas a ser rey y sacerdote, pero Señor, vos no sabés las cosas que yo he hecho, no sabés las decisiones malas que yo he tomado, ¿cómo voy a ser rey y sacerdote? Pero la Biblia dice que reinaremos juntamente con Él. Sí, está todo bien, Señor, pero yo no, a mí poneme para limpiar el piso cuando tengamos que reinar y yo voy a acomodar la silla y con eso está bien para mí. A veces hablamos de una falsa humildad, pero la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Entonces, ¿cómo nos estamos viendo? Hay una condición, si invertimos el orden que Dios ha establecido, seremos esclavos de nosotros mismos y la imagen que vemos como realidad no va a ser la verdadera. Por eso debemos evaluar qué es lo que pensamos que somos. Ojo, que los extremos son muy peligrosos. Creemos que somos los pobrecitos que estamos tirados en la calle o creemos que somos los mejores del mundo es malo, es nocivo. Lo que debemos entender es qué es lo que Dios dice que somos. En Cristo recuperó lo que Adán perdió. Yo me imagino la creación, hoy cuando estaba leyendo, me imaginaba la creación como juego de fútbol, ¿verdad? Lo mandan a Adán para que juegue el partido y Adán pifia, mete un gol en contra, encima, y ¿qué hay que hacer? Y decir, bueno, Adán no era bueno para este partido. Y mejor lo ponemos a Messi o a algún astro espectacular que sabemos que va a hacer las cosas bien, que se sabe cómo va a hacer las cosas. Y cambiamos un hombre que, y esto no es por criticarlo a Adán, porque yo hubiese hecho lo mismo seguro, sino que vemos al hombre imperfecto, aquel que por el cual se metió el pecado a la tierra, es reemplazado por aquel que tenía el poder para hacer las cosas bien. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de Jesucristo de justicia trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. ¿Cómo hacemos para obtener esta identidad? Y bueno, yo buscaré el pastor que es espectacular, mi pastor es como parece que le falta la aureola porque parece que todo lo hace bien. O lo buscaría a mi papá, que él es pastor o es líder y él hace todo bien y yo sería como él. Como dice Pablo, sean imitadores de mí, pero él dice de mí como yo, de Cristo. Entonces la ecuación me dice, yo debería ser como Cristo entonces, ese que reemplazó a aquel Adán
ese Jesucristo que vino al mundo a vivir una vida como Dios quiere que nosotros vivamos y a tener una correcta relación con Él. Dice, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y hoy un hermano compartía y decía, qué bárbaro lo que dice acá, porque Él es el primogénito, Él es el que hereda todas las cosas. Y como consecuencia de esto, aquellos que hemos creído en Cristo, somos coherederos y copartícipes de la gloria de Dios a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Quiere decir que vamos a heredar y vamos a compartir la herencia con Jesús. Quiere decir eso, hermanos. Pero ¿cómo? Si nosotros somos los simples pordioseros que estamos ahí, las cosas que hemos hecho y las veces que nos equivocamos y nos seguimos equivocando y nos seguiremos equivocando, ¿cómo vamos a heredar tanta riqueza de parte de Dios? Porque la Biblia dice que somos herederos, que Él es nuestro primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Es que nosotros entendamos, hermanos, la identidad que tenemos como hijos. Antes de la creación del mundo, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado. Y encima, me encanta esa parte, y le dio gusto hacerlo. ¿Ustedes se imaginan a Dios viendo todo el desastre que Adán y Eva empezaron en el Edén y que continuó la humanidad haciendo en este mundo? Y aún así Dios decide redimirnos, decide sacarnos del lodo, de la basura, del pecado, de la esclavitud, darnos un nuevo nombre, darnos una nueva posición, limpiar toda la roña que teníamos como el hijo pródigo y decirle pongan un vestido nuevo, anillo en sus manos, calzado en sus pies, maten el becerro más gordo, porque aquí el hijo que estaba perdido ha vuelto. ¿Ustedes se imaginan esta historia que no está solamente dicha por el Señor para graficarlo, sino para vivirlo y sentirnos? Ese hijo pródigo que vuelve a la casa del Padre y que el Padre encima le da gusto hacerlo. Es algo realmente increíble. Nuestra identidad de hijos, ¿cómo sabemos que somos hijos? Porque tenemos el espíritu del Hijo, Gálatas 4:6, porque tenemos la vida del Hijo de Dios, de Jesucristo en nosotros, porque somos a la imagen de su Hijo. Recordemos que nuestro modelo perfecto de hijos es Jesucristo. Y lo que es más hermoso es la posición que tenemos. ¿Alguien puede leer Juan 17, 21 al 23? ¿Alguien tiene la Biblia ahí? ¿O le quitaron la Biblia y el teléfono también? Todo, bueno, yo también lo dejé al teléfono. Bueno, acá nos habla de la posición que tenemos, algo que no podemos entender. ¿Quiénes somos? Si muchos de ustedes, yo les preguntaré quiénes son. ¿Ustedes creen que son hijos de Dios? ¿Ustedes se sienten hijos de Dios? ¿Ustedes han gustado ser hijos de Dios? ¿Ustedes han visto a su papá obrar en su vida de tal manera que los milagros que Él ha hecho en su vida, la manifestación gloriosa y sobrenatural de su vida, le ha dado la pauta de que Dios es su papá? Yo estoy seguro que muchos de ustedes dirán sí, tendrán cientos de historias para contar y poder decir, yo tengo una posición de hijo. Aunque me cueste creerlo, yo tengo una posición de hijo, porque he visto y ha sido palpable la obra de mi papá en mi vida, en mi corazón, en mi familia. Tenemos una posición de hijos. Entonces pensamos, ¿quién soy? 1 Juan 3:1 dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Para disfrutar la paternidad del Padre en amor incondicional, protección, seguridad, dirección, formación, etcétera, etcétera, etcétera. Y la lista es incansable. ¿Pero para qué? Para reflejar la imagen de su Hijo en mi vida. Qué tremendo trabajo que tenemos, por decirlo de alguna manera, pero qué placer poder entender que nuestra vida debe reflejar la vida de su Hijo Jesucristo.
Pero ¿cómo es posible? ¿Acaso la Escritura nos dice que busquemos a Dios y que busquemos ser y crecer hasta la plenitud de estatura de Cristo? Cuando yo escuché esto dije, estoy frito porque no voy a llegar ni a la sandalia, como decía Juan el Bautista, ¿verdad? Muchos de nosotros digamos, no, abandonamos todo acá, me dedico a otra cosa, porque es inllegable a esa estatura. Pero Dios por algo nos dice. Yo no creo que yo logre alcanzarla, así me meto a un monasterio y me flagele las 24 horas y haga ayuno de 80 días y oración las 48 horas del día y haga lo que haga. Yo no creo realmente, así me preste Dios unas 1200 vidas para hacerlo, no creo que sea. Pero ¿saben qué? Tengo una esperanza, que si yo busco llegar a esa estatura, tengo un propósito y tengo un destino y tengo un esfuerzo de decisión para llegar a ese destino. Y no creerme perfecto para nada, somos totalmente imperfectos, pero si la Biblia dice que busquemos llegar a la estatura de Cristo, es porque nos da un horizonte, un destino donde tenemos que apuntar, porque si no apuntamos ahí, hermanos, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces el Señor nos anima, tiene que ser como la imagen de Cristo a través de nuestras vidas, porque para esto hemos sido formados, para llevar gloria y honra a su nombre. Ahora, muchas veces nos sentimos huérfanos. El huérfano no conoce sus raíces, se siente abandonado, no conoce su herencia, sufre de desprotección, está solo, afligido, siente que no tiene valor, que no tiene protección y amparo. El huérfano buscará reemplazar la presencia de Dios a veces en medio del mundo cristiano, tal vez con ministerio, con dinero, placeres, o aún con estructuras religiosas. ¡Wow! ¡Qué duro!, ¿no? Antes, cuando se hablaba de estructuras religiosas o de estas cuestiones, decíamos, pero esto es escandaloso. Pero cuando Dios nos habla a nosotros, cuando Dios me habló a mí cuán religioso era, y cuando leo la palabra donde Jesús dice, dejen de ser religiosos, fariseos, porque eso no lo va a llevar a ningún lado. Ustedes tienen que vivir una vida como Dios dice, y no como las religiones dicen. Y esto no estamos en contra de las religiones, es decir, dejen las religiones, dejen las iglesias, no, para nada. Estamos hablando de buscar a Dios primeramente y hacer lo que Él nos dice de una manera más fresca, más directa. Intentará encontrar valor en lo que hace, siendo que es algo temporal en lugar de quién es Él, alguien eterno, decía un hermano que escribió esto. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre hijos y huérfanos? Bueno, el huérfano no está seguro de su identidad y el hijo sabe quién es en Cristo. El huérfano juzga, desconfía del Padre Celestial, de sí mismo y del prójimo. Ojo que yo he sido medio huérfano, mi papá me abandonó cuando yo he nacido, me crió mi mamá. No he sido huérfano de todo, pero entiendo lo que significa ser huérfano cuando uno no tiene un padre, no tiene alguien que lo proteja, que lo guíe, que sea ejemplo. Y realmente son estas cosas, uno se siente solo, desprotegido, sin valor, sin nada, y no sabe para dónde ir, y desconfía incluso del Padre Celestial. A mí me costó mucho entender que Dios era mi papá, porque la figura de mi papá en la tierra había quebrantado tanto esta figura que me costó encontrar a Dios como mi Padre. Ahora, el hijo tiene una relación basada en el amor, el respeto y la confianza con el Padre Celestial. El huérfano se siente víctima y vive con negación, pero el hijo se hace responsable de su camino. El huérfano vive con confusión sin conocer su propósito, pero el hijo tiene claridad en cuanto a su propósito. ¿Por qué? Porque el Padre le dijo cuál es su propósito. Si nosotros aprendemos a escuchar la voz del papá, vamos a saber cuál es el propósito de nuestra vida y Él nos va a decir cómo hacerlo. Lo que hace un papá, ¿verdad? Cuando tenemos hijos chicos, yo acostumbro cuando estoy por hacer algo, lo hablaba a mi hijo cuando era más chico y le decía, mira, esto se llama martillo, esto se llama destornillador, y le empecé a enseñar de la misma manera que cuando Jesús
era niño y veía a su papá José trabajar en la carpintería, él hacía lo que hacía el padre. Y después Jesús terminó teniendo ese oficio. Y siempre me acuerdo de esta figura que daban en la de Mel Gibson, donde Jesús está haciendo una mesa, está con su mamá. Y era un cuadro tan tierno de ver a Jesús con su mamá en esta comunión, en esta intimidad de amor, de afecto. Pero la mesa que estaba haciendo Jesús es algo que había aprendido de su papá, José. De la misma manera, nuestro Dios celestial, nuestro Padre celestial, nos enseña cómo debemos hacer. Esta es la condición de un hijo. La orfandad y la esclavitud se quiebran cuando escuchamos la voz de Dios diciendo: Hijo amado. Esto es la forma en que el Padre presentó a Jesús. ¿Se acuerdan de aquella vez, verdad? Lo mismo Dios nos dice a nosotros. En Cristo, y acá cita el pasaje que dice que su papá estaba complacido con ese hijo que vino al mundo a morir por nosotros. Pero yo entiendo que porque Dios amaba y ama tanto a su hijo, pero ver que Cristo sabía quién era. De hecho, Él dice: las cosas que yo no la hago por mi propia cuenta, sino la hago porque aprendí del Padre. Y yo digo lo que Él me dijo que dijera, y hago lo que Él me dijo que hiciera. Y esta dependencia de hijo es la que nosotros debemos aprender. Esclavos o hijos, voy a adelantar un poco para cumplir porque después viene una señora que me reta si yo no le entrego a tiempo. Después van a saber ustedes quién es. Pero vemos acá la diferencia entre esclavo e hijo. El esclavo está sin libertad, el hijo es libre porque está seguro en su padre. El esclavo escucha la voz de los demás, pero el hijo escucha la voz de su papá. El esclavo se define por su propia historia, pero el hijo se define por la muerte y la resurrección de Cristo. Hermanos, seamos sinceros y deberíamos definir nuestra vida por lo que hemos hecho. Estoy seguro que la mayoría estaríamos fritos. Pero lo bueno de esto es que nos definimos por la obra que Cristo hizo en la cruz y nos trajo redención y nos trajo una nueva identidad y nos trajo un nuevo propósito y nos trajo una nueva vida y nos trajo una nueva manera de ver la vida con un propósito tan grande de reflejarnos como hijos de Dios. El proceso de la sanidad y la transformación, y hablábamos que esta condición que Jesús rompe con la falsa identidad, la posición nos llama a identificarnos con Él en su muerte, a resucitar lo verdadero. En la crucifixión le contemplamos como éramos nosotros. ¿Por qué? Porque ahí deberíamos estar nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Siempre me imagino una fila de cruces que daría la vuelta a la tierra no sé cuántas veces, y todos nosotros haciendo fila, por supuesto con distanciamiento, para respetar el protocolo de 1,5 m, 2 m, pero cada uno esperando que le toque la cruz para subirse y pagar por todos los pecados que nosotros tenemos. Pero gracias al Señor que quitó todas aquellas cruces que daban la vuelta a la tierra y puso solo una cruz donde Cristo Jesús cargó sobre Él nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras enfermedades, nuestra falsa identidad, la basura que nosotros teníamos, la mente y las acusaciones de Satanás, las enfermedades y tantas cosas que fueron clavadas allá en la cruz. En una sola cruz, Cristo Jesús, el único hombre perfecto, llevó allí lo que nosotros debíamos pagar. ¿Para qué? Para darnos identidad de hijos. Y esto, gracias. Entonces, ahí deberíamos estar nosotros en la cruz. Lo bueno es que al tercer día, dice la Escritura, que Cristo resucitó, porque era imposible que la muerte pudiera retener a Cristo, que es la vida eterna. Era imposible, hermanos.
No había piedra, no había lazos de la muerte, no había potestades celestiales, ni había potestades diabólicas que pudieran retener a Cristo. Y gracias a esa tumba vacía que Cristo resucitó, podemos identificarnos como resucitados en Cristo y como hijos del Dios viviente, nada más y nada menos. Ahora, ¿cómo comienza la transformación? La fotografía de tu interior es el resultado de lo que crees y a quién le crees. Es importante evaluar los pensamientos erróneos y cambiarlos por los verdaderos. Y acá vemos una figura, esta de... ¿Cómo nos vemos? ¿Como un gatito siamés, en el mejor de los casos? ¿O un gatito de Angora, tal vez, si somos cabezones? Pero lo que Dios nos dice, que somos como leones. ¿Por qué nos dice esto? Porque somos hijos del rey. El león es el rey de la selva. Porque somos hijos del rey. Porque el león de Judá ganó la victoria por nosotros. Él obtuvo la victoria, ganó esta batalla tremenda que tenía con esta falsa identidad que nosotros muchas veces hemos estado creyendo. Esta falsa creencia de que somos esto, somos aquello. ¿Qué nos define? Tu humanidad caída creyente superior o inferior, el pecado, lo que ven tus ojos, tus emociones, ¿qué nos define? Dice que la paternidad de Dios rompe con la esclavitud. Su gracia sobrenatural te dice hijo o hija amado. Yo no sé cómo te sientes. Yo conozco muchos hermanos que la tienen bien clara quiénes son, que no necesitan de nada. Hablamos que Dios es suficiente, que Cristo es suficiente, y por ahí nos encontramos en la vida cristiana tratando de valernos de nosotros mismos, de nuestras habilidades, valernos tal vez del dinero, tal vez un hermano compartía de que si cuántas personas iban a la iglesia era como un termómetro para saber, o si es que nosotros vamos a la iglesia muy seguido, entonces es nuestro termómetro de cómo estamos, o quiénes somos, o lo que nos digan los demás, sos un buen creyente o no sos un buen creyente. ¿De qué nos valemos, hermanos? ¿Nos valemos lo que Dios nos dice? No sé cómo has venido, no sé qué es lo que te sentís, si te sentí el peor, el intermedio o el mejor de todos. Acá lo que nosotros debemos entender, y que es lo que la palabra de Dios nos revela, es que nosotros somos hijos amados de Dios, en quien Él se complace. Yo me imagino esa escena cuando el Señor Jesús va en búsqueda de Juan el Bautista y dice que los cielos se abrieron, que una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo me imagino a la gente que estaba ahí, los judíos, que anhelaban tener una relación tan estrecha con Dios, lo que toda su vida les había enseñado, que Dios era Dios sobre todas las cosas, desean en su corazón que Dios se complaciera de ellos y decir: este es mi Hijo amado, porque ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y a través de Él únicamente podemos obtener estas palabras y esta afirmación de Dios. Cada uno de nosotros somos los hijos amados de Dios. ¿Por qué? Por lo que nosotros hacemos para nada, por lo que el Hijo ya hizo en la cruz, porque pagó con su sangre, con su vida. Lo que nosotros debíamos haber pagado no fue con oro, no fue con plata, fue con la sangre preciosa y poderosa de Cristo, que sella nuestros corazones y nos da una nueva identidad a cada uno de nosotros como hijos. Por favor, nos podemos poner de pie, si pueden, podemos cantar una canción, no sé si están los chicos. Hemos comenzado cantando Abba Padre, todos sabemos qué significa, ¿verdad? Pero me gustaría si podemos cantar una vez más esta canción, para que podamos expresar en nuestro corazón: Señor, yo tal vez me he sentido muchas veces, sí, un cristiano, el que se sienta al último de la iglesia, el que capaz que no quiere que lo vean porque yo no soy como Juan, como Pedrito o como
don Jorge, el gran predicador, yo soy un simple mortal que estoy ahí hasta que el Señor me lleve y no soy nada. O mi esposa me dice que yo no sirvo, que soy inútil, o mi esposo me dice tal vez las cuestiones, pero acá Dios nos está diciendo que somos sus hijos. Yo quisiera que cantemos esta canción, pero de otra manera, como una oración y como una confirmación de que nos sentimos hijos de Dios, que son, porque somos hijos de Dios, porque Él le ha placido que seamos sus hijos. Vamos a cantar, por favor. Vamos a cerrar los ojos. Si la conocen a la letra, no sé por qué es lo que van a cantar los hermanos, pero que sea un cántico de que se haga en nuestro corazón en agradecimiento de la identidad que Dios nos ha dado a través de Jesús. Corazón, nuestro Padre.
Que se escuchen las voces en los cielos, en el mismo trono de nuestro papá. Así, Señor, confiamos en ti, Señor. Que se escuchen sus voces, hermanos. Soy tu hijo. Soy tu hijo. Entendemos cómo hemos llegado, Señor, a integrar tu familia bendita, universal, oh Dios. No entendemos, Señor, cómo has preparado el universo, Señor, para hablarnos de tu majestad, de tu poderío. Señor, nos deslumbras con el sol, con la luna, con las estrellas, con el viento, Señor, y con toda la naturaleza, Señor, que has preparado con tanto amor para tus hijos. Te damos gracias porque esto era imposible, Señor. Llegar a esta posición de hijos tuyos si no hubiese sido por el sacrificio poderoso de Jesús, tu Hijo amado en la cruz. Gracias te damos, Señor, porque nos sentimos seguros en ti, Señor. Nos sentimos cubiertos en ti, Señor. Nos sentimos amados y complacidos por vos, Papá de los cielos. En el nombre poderoso, bendito y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Creo que inmediatamente y raudamente va a venir mi esposa para tomar asiento. Ella nos va a hablar de algo muy importante que muchas veces nos cuesta a muchos. Gracias. Vamos a ayudar. Qué buena. Bueno, me imagino que están cansados, aunque ustedes no lo crean, nosotros hemos estado sentaditos ahí un año y sé lo intenso que puede ser, ¿no? Esta es la última charla y que está muy ligada con esto de la identidad. Y hablaba que reflejamos la imagen de Dios y uno de los atributos, si no lo puedo decir como más importante, pero el que refleja a Dios es el perdón, porque Él es perdón, Él nos perdona, ¿verdad? Entonces, si escuchaba muchas veces, yo quiero ser espiritual, quiero crecer espiritualmente, no hay mayor indicio de este crecimiento que el que podamos perdonar. Y a algunos les fue enfrentado el día de ayer, perdonar a mamá, perdonar a papá, pero en esta charla vamos a incluir a otros, ¿no?, dentro de este perdón. Vamos a empezar con definiciones o teoría, después vamos a la práctica. Tengo ¿Cómo es? Bien. Vamos a ver la primera pregunta. Había pensado mientras los miraba, felicitarlos a los que están escribiendo. Saben que cuando venimos con Marce nos llenamos un cuaderno cada uno. Y en tiempos de dificultad, cuando volvimos, porque no